Isaías 7, del 1 al 25, dice: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remarías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín, rey de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti, el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterrimosémosla y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal a Jehová tu Dios, demandándola ya de abajo, de lo profundo, o de arriba de lo alto. Y respondió Acaz: no pediré, y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Y Jehová hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de David tu padre días cuales nunca vinieron desde que el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá en aquel día que silbará Jehová a la mosca que está en los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor hará con navaja alquilada a los que habitan al otro lado del río. Esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba, y también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de la leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán por toda la tierra, será espinos y cardos, y todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pastos de bueyes y para ser hollados de los ganados. Siéntense, por favor, hermanos. Pues tenemos mucha enseñanza en el libro de Isaías. Si vemos los detalles como corresponde en la predicación expositiva, ver parte por parte todo este capítulo, que tiene, pues muchas lecciones especiales para nosotros. Recordamos que el profeta Isaías tuvo un ministerio largo, por ahí de 750 antes de Cristo, unos 60 o 70 años, y él pues estuvo con 4 reyes. Ustedes recuerdan, ¿no? Que estaban ahí reyes, hijos de la casa de David, a los cuales Isaías les profetizaba. Y aunque era un profeta cortesano, algunos críticos piensan incluso que era cercano a la familia de David, era como un pariente lejano de ellos. No obstante ser pariente, les decía la verdad. Eso es muy importante, ¿no? Porque hay personas que sí, de los profetas, decían cosas como muy al gusto del rey, palabras halagüeñas, ¿no? Algo que el rey quería oír, aunque no fuera palabra de Jehová, como pasó con Jeremías, ¿no? Al que le decían: no nos digas cosas malas, y Jeremías tenía que decirles: déjense vencer, porque Babilonia es un instrumento de Dios. Y por supuesto los judíos no estaban de acuerdo con eso.
Habacuc es el caso también, que como profeta no pensaba que Nínive fuera pues mejor que Israel para ser como un castigo para ellos. Y decía Dios, es mi voluntad que estos imperios van a gobernar. Y tienen ustedes que sujetarse a las consecuencias de haberse apartado de Dios. Y eso es muy importante, hermano, porque realmente a veces como que lo que nos afecta es el enfoque que tenemos como prioritario. Lo que me duele, el enemigo, que voy a perder, y no estamos viendo lo más importante, que es la pérdida espiritual, pérdida de las cosas de Dios, estar lejos de las cosas de Dios. Y entonces Dios le dice a estos reyes que en el momento no van a ser invadidos. Usted se da cuenta del contexto, hay una amenaza de Siria y Israel. El enemigo sirio que está muy al norte, que sigue siendo enemigo de Israel todavía y sigue siendo parte de conflicto en ese lugar, pero también Israel. Las 10 tribus del norte se rebelaron contra las 2 tribus del sur y los quieren invadir. Entonces vemos aquí cuando un gran peligro llega, ¿qué hacemos? Y hermano, lo importante es aprender que si Dios permite algo, estamos nosotros en sus manos. Y si no lo permite, tenemos que confiar en lo que Dios promete. Porque aquí Isaías le dijo al rey Acaz, no te van a invadir. Están confabulados, pero no van a invadir. Y sin embargo, Acaz no creyó. Recordemos, no era un buen rey. En este caso de los reyes, solamente Ezequías, a lo que les profetizó Isaías, pues era bueno. Los otros 3 reyes, su abuelo, su bisabuelo y su papá, no eran buenos. Sin embargo, vemos el mensaje de Dios para ellos. Entonces tenemos el primer mensaje, que es un mensaje de paz. Mensaje de paz. Dice ahí 7 del 1 al 6 que aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Entonces es algo muy histórico. Es algo que está sucediendo en Israel. No están siendo invadidos. Hay una amenaza. Y dice que el rey de Siria, usted recuerda que los imperios Siria, Asiria, Babilonia, Grecia, Medo-Persia y Roma están muy mencionados en la Biblia. Y en ese momento Siria era muy fuerte. Podían invadirlos fácilmente. Sin embargo, dice el profeta Isaías a Acaz, no te van a invadir. Entonces es muy importante escuchar las palabras de paz. Parecían más fuertes, parecía que los podían vencer fácilmente y sin embargo decía Dios, no te van a invadir. Entonces hay que aprender que las amenazas, a menos que Dios las tenga como plan perfecto, van a llegar. Pero si Dios no quiere, aunque la amenaza sea muy grande, aunque el problema no sea muy manejable, Dios nos da la fortaleza para seguir adelante en medio de cualquier situación difícil. Lo segundo que vemos aquí es el temor. Dice el versículo 2. Vino la nueva en la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces estamos hablando de Acaz, un rey perverso, un rey que estaba en idolatría, no era fiel a Dios, aunque es linaje de David, no era fiel a Dios. Usted recuerda que de los 20 reyes después de David, 15 fueron malos y 5 buenos, más o menos en 400 años hasta que vino el cautiverio, nada más 5. Entonces este era uno de los malos. Acaz era un rey malo, idólatra, infiel a las cosas de Dios, y sin embargo llega un mensaje de paz. Le dice Isaías, dice el Señor que no te van a invadir. ¿Quién es aquí Efraín? Pues son las 10 tribus del norte. A veces se llama Israel, a veces se llama Efraín, distinguiendo que ya no estaban juntos. Desde que Roboam dividió el reino, el hijo de Salomón, usted recuerda, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Y las 10 tribus del norte, nada fieles a Dios, todos los reyes perversos, mucha idolatría, mucho pecado. Y en el sur, pues decíamos, ¿no? De 20 reyes, 5 buenos y 15 malos. Entonces el pueblo estaba con mucha infidelidad. Y sin embargo, dice Dios, no te van a invadir. Pero dice, se les estremeció el corazón. Recuerda que en el contexto bíblico no es el corazón como sentimiento de amor. El corazón es lo que es la persona. Es el intelecto, sentimientos y voluntad, no nada más sentimientos. Entonces estaban estremecidos cuando oyeron lo que había llegado. Entonces ahí tenemos como una especie de falta de fe, porque dice Dios, no los van a invadir, y sin embargo, ellos tenían temor en el corazón. Entonces es muy importante que veamos cómo manejamos los miedos.
o las fobias, ¿no? Que hay tantísimos miedos y fobias, ¿cómo se pueden manejar? Dice el versículo 3, entonces dijo Jehová a Isaías, sal al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la hereda del lavador. Es la primera vez que el hijo de Isaías aparece con él. Es un buen ejemplo, ¿no? No nada más un gran profeta, sino su hijo iba con él. Es importantísimo que no seamos tan solitarios en las cosas de Dios, porque hay personas que ellos están muy consagrados, pero no invitan a sus hijos. Y aquí no es Isaías, es Dios quien le dice a Isaías, ve tú con Sear-Jasub. Sear-Jasub en hebreo quiere decir un remanente volverá, porque hay dos hijos de Isaías que su nombre significa algo profético. Entonces esto, un remanente volverá, quiere decir Dios restaura. Todavía no estaban invadidos por Asiria. No estaban en el año 721 a.C., los invadieron, son 30 años antes de eso. Y Dios dice, no los van a invadir. Si se arrepienten, no vendrán sus enemigos contra ustedes. Y entonces viene ahí Sear-Jasub, hijo de Isaías, y dice Dios claramente, sube al estanque y busca a Acaz. Y aquí vemos la gran misericordia de Dios. Porque Dios busca a los fieles y Dios bendice a los fieles. Pero también Dios bendice a los infieles. Porque Acaz era infiel. Y sin embargo, Dios manda al profeta y al hijo del profeta a darle un mensaje de paz. Y le dice, no te van a invadir. Viene luego un mensaje de descanso, 7:4. Y dile, guarda, y dile, repósate, no temas, no se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. O sea, es una metáfora. Un cabo de tizón que humea ya no tiene fuego, ya no te puede quemar, ya no tiene fuerza para hacerte daño. Están acabados. Y Dios le dice, no temas. Recordamos que la palabra no temas está más de 300 veces en la Biblia. Entonces, como que para cada día, si la leemos nosotros todos los días, en algún momento, haya miedo o no, viene la palabra de Dios y dice, no temas. Y entonces acá recibe el mensaje de Isaías y de Sear-Jasub, hijo de Isaías, y le dice, no temas. Estos dos son como cabos de tizón. Y aquí es una cosa muy importante, hermano. Valoremos a los enemigos. Porque a veces cualquier enemigo nos hace tener miedo. Y en este caso, ni Siria era tan fuerte, ni tampoco el hijo de Remalías. Remalías es el rey que estaba gobernando en Efraín, en las 10 tribus del norte. Entonces se confederaron, estaban en contra de Judá. Y sin embargo, Dios dice, no importa que las 10 tribus del norte vengan, que sean más que tú, no importa que Siria esté con ellos, Dios dice, no te van a invadir. Entonces no temas. Recordemos que el temor es una reacción fóbica, no es racional, es un temor incontrolable y que es muy destructivo. Entonces los temores deberían venir para cuando algo de veras sea una amenaza. Cuando de verdad tengamos que temer o tomar decisiones, o orar o pensar que nos vamos a morir o algo así en ese momento. Pero en este punto Dios le dice a Acaz, no te van a acabar. Aunque están confederados contra ti, aunque están confabulados, no te van a acabar. Dice el versículo 5, repite la idea. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín, el hijo de Remalías, diciendo. Entonces está describiendo qué hicieron. Un consejo maligno. O sea, se pusieron de acuerdo para hacerte daño a Acaz. Y sin embargo Dios dice, aunque estén de acuerdo, no te van a hacer daño. No tienen la fuerza, no vienen de parte de Dios en este momento. Si tú eres fiel y te arrepientes, no viene destrucción. Ahora, ¿en qué consiste el consejo? Es un consejo de terror. Dice 7:6, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Entonces, la idea de ellos era generar terror. No es miedo, es un grado más arriba, terror. Vienen dos países, Israel del norte, Siria muy al norte también, y están contra el sur. Y le dicen, te vamos a invadir y vamos a poner en tu lugar a otro rey. Literalmente, te vamos a matar, te vamos a quitar para que no seas rey. Y esas amenazas parecen muy grandes. Pero cuando alguien habla en amenazas sin Dios, solamente tenemos que confiar nosotros. Confiar en que Dios tiene un plan distinto.
Entonces la amenaza, la actitud muy amenazante contra Judá no venía de parte de Dios. ¿Qué aprendemos del mensaje acá? Siempre va a haber conflictos. Entonces, hermanos, hay que prepararnos para los conflictos. No buscar conflictos, no generar conflictos. De hecho, tenemos que ser gente de paz. Pero cuando haya un conflicto, confiemos en Dios y veamos qué dice Dios de ese enemigo. Porque Isaías dice varias veces, si no te arrepientes, van a venir las naciones a las que le temes y te van a invadir. Pero si te arrepientes, no van a venir. Y aunque sean más fuertes que tú, no te van a invadir. Entonces tenemos que aprender que los conflictos hay que manejarlos. Hay gente que son evasores de conflicto. O sea, nunca enfrentan un problema. Tratan de evadir, pensar que todo está bien, que alguien más lo haga, que las cosas se arreglen solas, y eso es espiritualizar. Si hay un conflicto, tenemos que arreglarlo. No se arreglan solos. Si Dios nos dice que más consagración, más oración, que más confianza, que más fe, que la fortaleza espiritual, entonces podemos tener esa fortaleza que viene de parte de Dios. Y luego vienen las reacciones. No tenga miedo. Si alguien lo amenaza, siempre decimos, falta lo que diga Dios. No sé a cuántos nos dieron diagnóstico de muerte, ¿no? Alguien le dice, te vas a morir. Decimos, bueno, es un especialista, pero falta lo que diga Dios. ¿Qué le decimos? Falta lo que diga el importante. Usted es muy respetable como profesionista de la salud, pero por encima de usted, de hecho, muy por encima de usted, está mi Dios. Y si mi Dios dice que me voy a morir, pues es el tiempo que me muera. Paso a otra etapa, consagración, corrección de carácter. Y si Dios dice que no, aunque haya dolor y haya cirugías y haya mucha medicina, lo que sea, nosotros podemos pasar con la gracia de Dios. Y una cosa muy importante, Dios provee siempre. Aunque Acaz no era fiel, Isaías sí era fiel, Sear-Jasub era fiel en ese punto, le dicen a Acaz, ten paz, no te turbes. Estos son como un tizón que humea, se está acabando el fuego, ya no tiene fuego para acabar contigo y no temas. Entonces, si alguien nos está amenazando, no tema, porque decimos, falta lo que diga a mí Dios. Si Dios dice que me quiten el trabajo, la salud, el problema, lo que sea grave, bueno, veré qué pasa con eso. Pero si Dios no dice, entonces, hermano, podemos continuar en comunión con Dios y creciendo espiritualmente, porque si Dios no quiere, no va a pasar esa amenaza. Nada más si cuidemos la responsabilidad, ¿no? Cada quien es responsable de hacer sus cosas. Dios hace su parte, usted haga la suya. Pero mientras usted haga su parte, no tema a la gente que le tiene amenazas así tan graves, ¿no? Otra cosa muy importante aquí, hermanos, el enojo de los enemigos hay que manejarlo. Siempre tendremos enemigos, hasta de manera gratuita, o a veces por errores que cometimos o por lo que sea. Y los enemigos, dice el Nuevo Testamento, ora por ellos. ¿No dice así? Ora por tus enemigos, los que te maldicen y ultrajan, ora por ellos, ponlos en manos de Dios. ¿Qué tal si en vez de estar tan afligido por el enemigo, y si me va a correr, me va a quitar y me va a hacer daño, mejor oro por él? Digo, Señor, si tú tienes misericordia de él, también es misericordia para mí, porque este enemigo está en tus manos. Si Dios permite que el enemigo nos haga daño, es su voluntad. Y si no permite, pues entonces no pasa nada. No sé cuántas amenazas hay, ¿no? Hay muchísimas amenazas por todos lados. Los delincuentes, la situación social tan complicada que vivimos, y ahí tenemos a veces miedos. Tenemos que discernir. En medio de todo esto, Dios nos va a bendecir. Porque aunque no somos Acaz, ni hay un Isaías y su hijo Sear-Jasub entre nosotros, estamos nosotros. Y estamos aquí porque Dios quiere que estemos para este periodo de la historia. Hace falta la iglesia que predique hoy. La iglesia que sea valiente, la iglesia que confíe, la iglesia que sea prudente, pero la iglesia que confíe en que si Dios permite, sucede. Y si Dios no permite, pues no sucede. Y tenemos ahí que ver cómo Dios provee. Tenemos un segundo mensaje para Acaz y es victoria. 7 al 13. Dice, Dios vencerá a los enemigos de Judá. 7:7. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. O sea, Efraín y Siria dice, te vamos a destruir. Ya nos confabulamos, somos más fuertes que tú, no vales como enemigo para nosotros. Y Dios dice, no subsistirá ni será. O sea, no va a ser. Cuando el enemigo destruyó a las 10 tribus del norte, fue a Siria.
30 años después de lo que estamos leyendo. 160 años después, Nabucodonosor destruyó a Judá, pero en ese momento no estaban esas amenazas. Y si somos fieles otra vez, Dios nos puede librar de cualquier enemigo. Por fuerte que sea, por invencible que nos parezca, Dios puede vencer a nuestro enemigo. Entonces siempre decimos, Señor, ¿qué dices tú? Mi enemigo me amenaza. Me puso baluartes, tiene un gran ejército, pero ¿qué dices tú? Si tú dices que me acaben, es tu voluntad. Y si tú dices que no, es porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque no me das lo que merezco. Me das muchas cosas que no merezco y por tu misericordia puedo confiar en eso. Luego repite los nombres, 7, 8. Porque la cabeza de Siria es Damasco, la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Una palabra profética poderosa. Recuerde, la profecía no siempre es futuro. Profecía puede ser pasado, muchas veces es presente y pocas veces es futuro. Pero en el mundo se ve al revés, todo lo que es futuro es profecía. Y hay quien anda buscando que el profeta me diga, cuidado con el movimiento apostólico y profético, porque son tremendos y están entre nosotros y piensan que pueden decir, dictar y no hacer. Hermano, no confiemos en eso. Ninguna profecía, yo busco la profecía mayor. Si busco la Biblia, si busco la palabra, no tengo necesidad de que alguien venga a bendecir o maldecir mi vida. Estoy confiando en Dios. Y dice aquí el Señor, no subsistirá. Esos enemigos para ti son invencibles, no van a lograrlo, no te van a invadir. Ahora luego dice ahí que Efraín será destruido. Recordamos la historia. Más o menos año 721, Efraín fue destruido. Llegó Sennacherib, emperador de Asiria, y los invadió. También amenazó a Judá. Cuando estaba Manasés, ¿se acuerda ahí? Cuando estaba Efraín. Y dice, bueno, ¿qué pasa contigo? No te van a hacer nada. Y Isaías le dijo a Judá, no te van a acabar, pero a las 10 tribus del norte sí las acabaron. Entonces, dice ahí, por eso, dentro de 64 años, Efraín va a dejar de ser pueblo. O sea, que hoy te amenaza es el que se va a acabar. Literalmente, si fueran personas, el enemigo que viene a amenazar y a decir que va a acabar contigo, va a morir dentro de 64 años. ¿Y sucedió o no sucedió, hermano? Sucedió. Exactamente, los asirios los invadieron. Sennacherib los invadió y destruyó al norte. Cuando amenazó al sur, dice que Dios protegió porque había un buen rey. Y el buen rey de Judá confió en Dios y dijo, Señor, no puedo con esto. Y Dios permitió que Judá siguiera otros 160 años. Cuando Judá fue infiel, fue destruido. Por eso recordemos, si somos infieles, viene destrucción. No ahorita por la fecha que diga el enemigo. Si yo no soy fiel, viene destrucción. Pero mientras usted sea fiel, habrá bendición en su vida. Entonces Efraín iba a ser destruido. Dice 7:9, por la fe, la cabeza de Efraín es Samaria, la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyeres, de cierto no permaneceréis. Cuando habla de cabeza, habla como los líderes. El líder de las tribus del norte y el líder de Siria, un rey y otro que estaba ahí de enemigo. Estos dos, que son como la cabeza de los países, no van a subsistir, no vienen contra ti. Pero ¿qué es lo que hace falta? Creer. Porque si vosotros no creyereis, no permaneceréis. O sea, no dice Dios, prepárense, consigan ejército, peleen. A veces decía Dios eso. Aquí Dios no dijo eso. Dios dijo, si ustedes no creen, no permanecerán. O sea, si son igual de infieles que eran, acá será infiel. Muchos de Israel eran infieles, decía Dios, no van a permanecer. Pero si son fieles, van a permanecer. ¿Dios es fiel siempre? Cierto. ¿Qué hace falta? Pues que nosotros seamos fieles. Para que su bendición se dé, hace falta que nosotros seamos fieles en las cosas de Dios. Dice el 7:10, habló también Jehová a Acaz diciendo, o sea, hay más palabra de Dios. Dios da más palabra, aunque Acaz no creía en Jehová, era idólatra, era un hombre infiel, Dios de cualquier manera vuelve a usar a Isaías y le da palabra. ¿Qué nos da Dios siempre? Su palabra. Desde Génesis a Apocalipsis, todo lo que Dios nos da es su palabra. Por eso hay que leerla, hay que estudiarla todos los días. Es la palabra del Señor. Y dice que le ofrece una señal a través de Isaías 7:11. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo, de lo profundo, o de arriba en lo alto. Ahora, Dios no siempre ofrece señales. ¿Se acuerdan? Cuando Gedeón pidió señal, el vellón aquel pidió señal y Dios le concedió. Cuando el papá de Juan el Bautista pidió señal, pues se quedó mudo un año. No siempre. Pero cuando Dios dice,
pide señal. ¿Qué tenía que hacer Acaz? Pues pedir señal. Señor, ¿qué va a hacer? Un milagro, una provisión, algo que suceda para que la señal se cumpla. A veces Dios dice que sí se da señal y a veces no. Por eso hay que estar atentos a la palabra de Dios precisa. En ese momento, Isaías le dice a Acaz, de parte de Jehová, pide señal para ti. Y hermano, había que pedir señal. Pero hay un problema. 7:12, hubo un rechazo. Respondió Acaz, no pediré y no tentará a Jehová. O sea, que ni era fiel a Jehová, el rey de Judá, ni confiaba en Dios, ahora se hace muy espiritual. Que hay gente que parece muy espiritual, no voy a pedir señal, yo no quiero. Si Dios quiere que suceda, eso se llama conformismo, hermano, falta de fe. Y a veces tenemos que corregir nuestra fe. Todos tenemos que ser corregidos en la fe. No somos perfectos en la fe. Y si se nos dice una señal, hay que pedir la señal. Y dice entonces que Acaz dijo, no voy a pedir señal, no voy a tentar a Jehová. Pues no era fiel a Jehová. Y sin embargo, ella estaba rechazando una bendición. ¿Sabe que hay gente que rechaza bendiciones? Dios ofrece, Dios quiere bendecir, y la gente dice, no, yo no. Dáselo a otro, a mí no me hace falta, yo no la necesito. Entonces ahí viene la palabra de corrección. Hay una molestia. 7:13, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os parece poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? O sea, pasó de una promesa a un regaño, porque la promesa era pide señal, no quiere señal, bueno, pues entonces viene el regaño, y le dice Isaías, ¿y casa de David quién es? Pues Acaz, el linaje davídico, ¿no? Los reyes, muchos malos y pocos buenos. Y en este punto Acaz es la casa de David. Y le dice simbólicamente a Isaías, casa de David, ¿por qué no demandaste la señal? Si Dios te dice que demande señal, demándala. Y no quiso. Entonces le dice Isaías, son molestos a los hombres y molestos a Dios. Porque el inconverso, el que no tiene pacto con Dios, es muy molesto, tanto para Dios como para los hombres. Porque todos nosotros, cuando no estamos en las cosas de Dios, el pecado, la injusticia y la maldad que tenemos es muy mala para Dios y también para los hombres. Por eso le dice, están en un error, debías pedir aquella señal. Ahora, ¿qué aprendemos de esto, hermano? Dios sabe lo que hace. Repetimos la frase, Dios sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque ni se distrae, ni está viejito, ni le faltan lentes, o como decía Jaime Sabines, no es un viejito que se pone ciego y tira algo y se muere. No. Ese no es Jehová. Nuestro Dios no envejece, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y si dice algo, pues nosotros tenemos que obedecer ese algo. Pide buena señal, pues pide la señal. No era infiel a Acaz, pero Dios le dice, te doy buena señal. ¿Qué aprendemos ahí? Dios hace misericordia hasta con los infieles. No nada más con los creyentes. Quisiéramos, como creyentes, ser cada día más fieles. Y con nosotros Dios es fiel y muy bueno. Sin embargo, aunque la gente no es fiel, aún con ellos Dios tiene misericordia. ¿Quién sana al enfermo? Esa gente que le pide a sus ídolos, que le pide a sus dioses, pues es Dios. El enemigo no sana a nadie, es Dios. Y la gente le da gracias a sus ídolos. Pues nosotros oramos por la gente, ¿no? Ojalá entiendan que no es el poder de los enemigos de Dios. Dios aún así les ama y les bendice. Dice en su palabra que sale el sol sobre justos e injustos, ¿no? Cae lluvia sobre justos e injustos. Ahora cayó mucha lluvia, ¿no? Bueno, cae sobre justos e injustos. Y esos enemigos van a ser quitados. Y una cosa importante, las alianzas forjadas en contra nuestra pueden ser quitadas. Si alguien lo amenaza a usted, y están de acuerdo varios en contra de usted y lo odian y quieren destruirlo, le decimos, pues falta que Dios se los permita. Si Dios les permite tocar mi vida, Dios sabe lo que hace. Pero en muchas ocasiones, si Dios no quiere, no van a tocar la vida ni de nosotros, ni de la casa que amamos. Nuestros hijos o el pueblo, ahí dice el pueblo de Israel, ¿no? No van a ser tocados ahora. Hay una palabra abundante y oportuna. Acaz no estaba en Dios, sin embargo Isaías vino en muchas ocasiones, enviado por Dios, y le da palabra, y no temas, y no vienen a destruirte, no va a pasar nada, no van a prosperar tus enemigos. ¿Qué tal si usted hoy recibe esa palabra? No van a prosperar tus enemigos. ¿Tenemos enemigos? Gente abusiva, gente que ha hecho daño, hermano, no va a prosperar. Dios por un tiempo permite muchas cosas
pero esos enemigos Dios los puede detener. Ahí en su trabajo, en el hogar, en la comunidad, donde usted esté, hay enemigos, gente que amenaza, gente muy loca. Bueno, hay que orar por ellos, porque de veras está en la situación muy complicada. Pero si Dios permite, sucede. Y si no permite, nosotros podemos confiar en Dios de una manera muy especial. Hay una señal, 7:14 al 19. Dice 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué frase? O sea, los enemigos, Siria y Efraín, están amenazando. Acaz es infiel, no discierne nada. Isaías está varias veces en el mensaje y dice, la señal es esta, una virgen va a concebir. Y esto se llama profecía de doble referencia, o sea, se refiere a dos. Y en este caso sí, alguna joven en el momento de Isaías, algunos críticos piensan que era la esposa de Isaías antes de que se casaran, iba a concebir un hijo, porque dice, 2 hijos de Isaías tienen nombre profético, ¿no? ¿Recuerdan? Tienen nombre así como simbólico en las cosas de Dios. Dice, bueno, la que hoy es virgen va a concebir, y el hijo que ella tenga, luego vienen varias señales para Israel. Pero esta profecía se refiere al Señor Jesús. La única virgen que concibió es María, ¿recuerda? La madre de Jesús. Y dice, es una gran señal. O sea, maldad, violencia, guerra y amenazas. Y en medio de esto viene una profecía de amor, una profecía de salvación, una profecía del Señor. Y de hecho Isaías habla mucho de Jesús. Hay 5 cánticos del siervo de Jehová, es Jesús, del cual habla Isaías. Isaías describe el sacrificio de Jesús, ¿recuerda? Capítulo 53, todo el sufrimiento de Jesús, habla mucho de Jesús. Y aquí no hablo más, es una de las áreas de Jesús. Una virgen va a concebir y llamará su nombre Emmanuel. Importante, la virgen que concibió en el tiempo de Isaías no tuvo ningún hijo llamado Emmanuel. Nosotros tenemos al verdadero Emmanuel, Dios con nosotros. Con la Virgen concibió en el Nuevo Testamento y tenemos la salvación. Y luego dice algo del desarrollo de este niño. Dice 7:15, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Quién? El niño. Este niño que va a ser normal en ese punto. En el tiempo de Isaías, la primera referencia, va a comer mantequilla y miel, alimento como de niño. ¿Se da cuenta? Va a comer como un chiquito apenas, hasta que empiece a desechar lo malo y escoger lo bueno. Y mientras él crece, viene la bendición de Dios. Dice 7:16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. ¿En cuánto tiempo un niño deja la comida de niño? Pocos años, ¿no? Pocos años. O sea, Dios le dice, en pocos años, Efraín y Siria van a ser destruidos. Entonces se completa la profecía. No, nada más no van a atacarte, sino que van a ser destruidos. Y yo creo muy firmemente que Dios destruye aún a nuestros enemigos, lo cual veremos enseguida, ¿no? Pero dice ahí claramente, este chiquito mientras crece y todo eso, esos 2 reyes van a ser abandonados. ¿Y qué pasó? Tanto Siria como Efraín fueron destruidos por Asiria. Otra vez la historia de la Biblia, ¿no? Los asirios devastaron muchos pueblos, y 2 devastados por Asiria fueron Siria y también Israel. Dice ahí entonces el 17, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Fíjese, aquí menciona Asiria. El que va a destruirlos es Asiria. Y dice, bueno, van a venir días de destrucción. 30 años después, Sennacherib de Asiria invadió Israel. E invadió también Siria y otros pueblos. Entonces se cumple la palabra de Dios, hermano. Dios no habla por hablar. No son cosas ahí nada más a ver si nos emocionamos. Es palabra precisa. Alguien que quiera seguir a Dios tiene que buscar la palabra precisa. No nada más emocionante o algo llamativo, sino que dice, y dice claramente, antes que este chiquito que va a ser engendrado ahorita, crezca y ya deseche lo malo y tome lo bueno, este chiquito, mientras vive, Dios va a destruir 2 naciones que te están amenazando ahorita. Entonces esas 2 amenazas fueron destruidas por la justicia de Dios. Dice el 17, Jehová hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días de los cuales nunca vinieron en días de Efraín, desde que se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y en varias ocasiones los 10 tribus del norte se aliaban con Asiria.
Antes de que fuera más poderoso Asiria, decían, ayúdanos, queremos ir contra Judá. O sea, pensaban que eran amigos y después los invadieron. Y de hecho, fueron los asirios los que destruyeron a Israel. Tenemos aquí luego una metáfora muy interesante. Dice el 18, acontecerá en aquel día que silbará Jehová la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y la abeja que está en la tierra de Asiria. O sea, ¿quiénes son los instrumentos de Dios para destruir a Israel y Asiria? Bueno, pues es Asiria y es Egipto. En ese punto Egipto seguía siendo poderoso, no tan poderoso como los grandes faraones, pero seguía siendo poderoso. Y dice Dios, voy a hacer que venga una mosca del fondo del Nilo. Esta mosquita es Egipto. Habla de manera metafórica, ¿no? Y luego dice, y la abeja, que también hace daño. Dice, esta abeja de Asiria va a venir y entonces van a invadir. Por supuesto, imagínense las moscas, ¿no? Cuánta suciedad, cuánta enfermedad, cuánto asco pueden provocar, pero también las abejas. Las abejas también te pueden hacer daño. Entonces dice, esta mosca y esta abeja, que es Egipto y Asiria, simbólicamente vienen y van a destruir. Y luego dice 19, y vendrán y acamparán todos los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. O sea, van a invadir fuertemente. Y tanto Egipto como Asiria invadieron fuertemente a sus enemigos en ese momento. Entonces Judá todavía no. Después fue con Nabucodonosor, ¿no? Recordamos Babilonia, pero en ese punto no. Entonces tenemos que ver aquí una situación. ¿Cuáles señales nos da Dios? Bueno, la gran señal es Jesús para nosotros, ¿no? La Virgen que se concibió de manera milagrosa, de la cual nació el bebé que nos trajo salvación, nuestro Salvador, el Señor Jesús, ahí está, esa es una señal. Pero también toda la palabra es señal para nosotros. Buscamos qué dice la palabra de Dios. No busque qué dicen sus enemigos. Hay mucha gente que está llena de lo que dice el mundo, hermano. Barbaridades por todos lados. Y no se llena de la palabra de Dios. Llénese de la palabra. Tenemos que saber qué pasa en el mundo, pero en primer lugar nos tenemos que llenar de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? No te van a invadir. Es como un tizón comea, están acabados. Van a dejar de existir. Entonces los enemigos pueden dejar de existir. Piense en enemigos que usted tuvo que ya no existen. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos estaban ahí amenazantes, como que nos quitaban la vida, estaban enojadísimos, nos lastimaron y sin embargo ya no existen? Gracias a Dios. Y también ya no tienen fuerza. Hay otros enemigos que ya no son fuertes, ¿no? Nadie nos toca orar por los enemigos. Y tenemos una lista de enemigos por los que oramos, ¿no? Señor, bendícelos, sánalos, levántalos, restáuralos. Y no me permitas a mí estar en contra de ellos. No quiero odio contra nadie, pero tú eres quien vas a vencer a mis enemigos. Y el castigo viene. En este caso, Efraín, las 10 tribus del norte iban a ser castigadas y también Siria fue castigada de esa manera. Es una devastación. Luego tenemos el cuarto mensaje. Son cuatro mensajes para acá y es juicio. Isaías 7, 20 al 25. Dice que Dios raerá. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan del lado del río. Esto es el rey de Asiria. Cabeza, pelo y pies y aún la barba se las va a quitar. ¿Qué es una navaja alquilada? Es un dicho. O sea, como si se alquilara una navaja para hacer algo importante. No tengo con qué cortar el pasto o con qué rasurarme yo y lo alquilo. O sea, es tan importante que se alquile. Eso quiere decir, es un dicho. Como igual que los tenemos dichos mexicanos, ¿no? Que somos bien dicharacheros. Algunos lamentablemente dicharacheros, ¿no? Ya ni modo, pero hay muchos dichos. Y algunos son así como muy populares. Este era un dicho. Alquilar una navaja era hacer algo importante, incluso pagando para poder quitar algo que está lastimando, algo que hace daño. Y dice, con Asiria. ¿Quién es Asiria? No sucedía. Pasó 30 años después. Y después Asiria se hizo muy poderoso, ¿no? Dice, van a raer cabeza y pelo de los pies, hasta la barba también. Simbólico, ¿no? O sea, todo el pelo excesivo que algunos tienen, se les va a quitar. Simbólicamente es juicio. Dios va a juzgar a tus enemigos. Dice el 7:21, acontecerá en aquel tiempo que creará un hombre una vaca y 2 ovejas. O sea, cuando venga el juicio de Asiria, poca gente con pocos recursos van a ser bendecidos. Dice, una vaca y bueno, y 2 ovejas es muy poquito. Pues con esta vaca y 2 ovejas viene la abundancia. Versículo 22. Y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá hasta el que quede en medio de la tierra. O sea, de lo poquito que la gente tiene, subsiste por la gran misericordia de
Dios. Porque sí, vino Siria, vino a Siria, vinieron enemigos y acabaron. Hicieron mucho daño. Sin embargo, no acabó Judá. Porque de Judá tenía que venir el Salvador. Aquel de la Virgen que concebiera de verdad el gran prototipo de lo que se dice ahí, dice, se va a cumplir. Y alguien con muy poquito va a comer, hasta tener abundancia. Por eso confiamos en la provisión de Dios. Y luego viene la desolación. 7:23. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata serán de espinos y cardos. O sea, provisión. Alguien pobre puede comer. Sin embargo, los enemigos van a desolar. ¿Recuerda lo que pasó con Judá? Desolación. Descendientes del rey David. Joaquín, Joacim, varios ahí acabados. Poquito más de 100 años después, acabados. Porque no se arrepintieron. Entonces, al que no se arrepiente, en vez de lo poquito para que haya prosperidad, habrá pobreza, habrá devastación, habrá desolación. Dice ahí, habrá como que se acabó la producción, se acabó la tierra por el pecado de la gente. Los enemigos van a devastar. Y dice ahí el 7:24, con saetas ya recubrirán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Espinos y cardos, espinas. Donde se sembraba, donde la gente vivía, hay espinos y cardos. Y sucedió. Cuando Asiria devastó las 10 tribus del norte, cuando Babilonia devastó las 2 tribus del sur, hubo desolación. O sea, hay consecuencias si no nos arrepentimos. Lo único que nos puede quitar el juicio de Dios es arrepentirnos. Si nos arrepentimos, Dios perdona, Dios restaura, Dios bendice. Pero si no nos arrepentimos, vienen las consecuencias. Porque usted recuerda que aunque Isaías profetizó, Judá no se arrepintió. Siguieron infieles, la mayoría de los reyes y la gente infieles. Hay un juicio evidente. En el 25 dice, y los montes que se cavan con azada van a ser, con temor de espinos y cardos, van a ser pasto para bueyes y hollados por los ganados. O sea, la abundancia de Judá se va a acabar. ¿Por qué? No se arrepintieron. Es importantísimo arrepentirnos. Y ya después viene la restauración, ¿no? Viene el cautiverio, viene Daniel, Jeremías, Ezequiel, hay profecía para Israel y viene la renovación. Dice, y un remanente volverá. Se cumplió el nombre de Sear-Jasub, hijo de Isaías. Un remanente volverá. Daniel no lo vio, ¿se acuerdan? Este hombre tan fiel de oración, tan preparado, no lo vio. Y le dice a Dios, no veo que regrese a Israel, Señor. Pero tú prometiste que iban a estar 70 años cautivos y no ha sucedido. Parece que Daniel murió y al poco tiempo el cautiverio regresó. Por eso decimos, no todos podemos ver las bendiciones. Quisiéramos que las vean nuestros hijos o nietos o como Dios quiera, ¿no? Pero no todos tienen la bendición. Daniel tan fiel no vio el retorno. Jeremías estuvo ahí, Ezequiel estuvo en el cautiverio y bueno, no regresaron. Sin embargo, aquí tenemos algo. Dios es la máxima autoridad. ¿De acuerdo, hermano? Usted tiene que ver autoridades, respetamos autoridades. A veces, aunque no estemos de acuerdo, respetamos mientras no se opongan a las cosas de Dios. Sin embargo, la máxima autoridad es Dios mismo. Y en medio de todo esto tenemos una provisión. Porque muchos dependemos de grandes recursos. Decimos, si yo tuviera un sueldazo, tuviera inversiones, tuviera productividad, eso sería muy lindo. Sin embargo, con lo poquito que podamos tener, comeremos mantequilla y miel. O sea, tenemos lo básico. Un cristiano siempre tiene lo básico. Quienes prosperan, pues qué bueno, Dios les bendiga, ojalá sean fieles. Pero si no tenemos ese nivel así de prosperidad, con lo muy básico, en mi casa hay mantequilla y miel. Hay lo básico. Las cosas que sí necesitamos no se van a quitar. Habrá alimentos, pero entonces de la abundancia viene la desolación. Si no se arrepienten, viene el juicio de Dios. Y luego los enemigos, simbólicamente, por eso dice, va a haber espinos y cardos en la tierra que se levantaba con asadas. O sea, se tenía que hacer una agricultura fuerte porque tienen mucho producto, ya no tienen nada. Los enemigos llegan, las guerras llegan y devastan la situación. Sin embargo, Dios levantó un remanente y del remanente viene el Señor Jesús y del Señor Jesús venimos todos nosotros. ¿Oramos al Señor, hermano? Isaías 7, 1 al 25, 4 mensajes para paz. Paz, victoria, señal y juicio. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa.
porque nunca has fallado. Tú eres fiel, tú eres bueno, eres perfecto en todos tus caminos. Señor, más bien te pedimos que nos perdones por no ser sensibles, por no estar atentos a lo que tú quieres hacer. Y sin embargo, Señor, por tu pura misericordia, bendices y das gracia. Te queremos pedir que tú bendigas y des la misericordia para cada uno, Señor, y que según la circunstancia que cada creyente hoy tengamos, podamos crecer, así como en el caso de Acaz tenía que recibir el mensaje de tu siervo Isaías. Y que también, Señor, podamos incluso a la siguiente generación dejar un legado de fe, de fidelidad, de estar en tus cosas, porque tú eres bueno, pero también si tienes otro plan, Señor, y nos quitas de la tierra, que no dejemos de ser fieles. Pase lo que pase, vamos a confiar en ti, aunque nos amenacen, aunque haya situaciones muy difíciles, solamente que seamos gente de trabajo, gente honesta, gente fiel, gente transformada en su corazón, como en este caso lo era Isaías y su hijo Sear Jasub. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejamos este lugar.